Lambe Lambe es una expresión del teatro de animación que en Brasil nace con una titiritera de Bahía y se hace popular entre los titiriteros por ser una técnica relativamente simple, donde se cuentan historias en pequeño formato adentro de cajas, en general para un espectador. Me parecieron muy atractivas, ¿no? Como en un instante tan corto poder encantar o seducir las personas con una historia y poder hacer teatro en ese pequeño formato. Aunque sea una cajita chica y que la obra dure 3 minutos, el proceso de trabajo no es distinto a de una obra de teatro convencional, con actores, con sala. El proceso es bastante parecido, ¿no? Que es buscar un texto o un momento que quieras retratar, cómo eso se va a materializar en escena, qué es lo que va a ver el espectador. Y ahí entramos en las particularidades que es del teatro de animación. Yo ya había hecho una cajita cuando salí de Brasil y vine para Chile. Empecé a hacer mi primera cajita y conociendo Valparaíso, porque yo estaba recién llegando acá, y me topé ahí en el Paseo Yugoslavo con un artesano que hacía maquetas del caserío de Valparaíso. El trabajo era muy bonito y pensé en ese momento que podría, en esa casita, en esa maqueta, sería una cosa muy bonita ocuparla para una historia Lambe Lambe. Y conversé con el artesano y le dije, nos conocimos y le conté de lo que hacía. Y él así como que me dijo, ya bueno, cuando quieras me contacta y conversamos. Y de ahí, casi 2 años después, presentamos el proyecto Fondart pensando en ese artesano y en ese retracto que él hacía de Valparaíso. Y a partir de ahí empezamos a conversar y ver cómo se configuraría un proyecto donde habláramos de Valparaíso y de sus cosas, de sus situaciones, y de ahí un poco nace Amores de Puerto. Quiero que la gente se divierta, pero también se emocione con esa cosa, con el encuentro, ¿no? El proceso creativo de la construcción de las maquetas para Lambe Lambe parte... Bueno, habría que contar un poquito la historia. Yo conocía a Luciano en el Muelle Barón, estaba presentando una obra de teatro y yo estaba exponiendo mis maquetas. Me planteó que sería interesante hacer algo juntos y quedó la conversa en el aire. Luego con el tiempo nos volvimos a juntar por casualidad que en Valparaíso y yo hago una propuesta más o menos en cuanto a yo me imaginaba lo que podían ser las historias y basándome en la estética de la cual yo construyo mis maquetas, que es una estética bastante realista, que apela bastante a los colores, a la desconstrucción de Valparaíso, a ensuciar un poco la arquitectura y principalmente orientada a lo que tiene que ver con el cerro. Niveles, escaleras, faroles, ropa tendida, lo que es el naturalismo en Valparaíso. Con esos elementos, que eran los míos, y con los elementos que me entrega Luciano, partimos. Yo planteé siempre que fuese una conversación esto, un proceso fluido, es decir, yo avanzaba, lo fuésemos viendo, yo proponía, me fuesen retando, me fuesen diciendo, sacando, qué sé yo, prueba de ensayo, y fueron saliendo las maquetas. Me parece que se adecuan a lo que querían los chicos con respecto a su historia, a la propuesta dramática. Y bien, yo creo que salieron en un proceso bastante ejecutivo, se fueron cumpliendo los plazos
se hacía lo que se tenía que hacer y fue un buen proceso, digamos, fue limpio, ¿no? Bien fluido. Un poco el proceso ha sido a través de maquetas, digamos, dibujos, bocetos, digamos, sobre el Valparaíso que nosotros estábamos buscando. Entonces primero dibujamos, ¿cierto? Y luego, bueno, en mi trabajo puntualmente va a ser ocupar la técnica de sombra, ¿cierto? Entonces, como te comentaba, en un principio estaba la etapa de ver un personaje realista que está en el balcón, ¿cierto? Y luego, ¡pum!, cambia esta imagen y se empiezan a enfocar, digamos, o a reproducir imágenes proyectadas con la luz, ¿cierto? Detrás de la cajita mágica, donde se van a proyectar imágenes de Valparaíso, su vuelo, su recorrido. Entonces, para eso tuvimos que hacer maquetas, recortar imágenes, ¿cierto? Hacer todo un aparataje, digamos, y para que eso lograrlo plasmar con el proyector. Esta historia está relacionada un poco con el diario vivir de los niños actualmente, ¿cierto? Que están muy pegados al televisor, muy pegados al internet. Entonces nuestra idea era cómo crear una historia relacionada en cómo despertamos algo que en él se pegara un vuelo. Él abre su puerta, su ventana de su balcón y observa cómo los niños salen detrás de un volantín. Entonces la palabra clave era volantín cortado no tiene dueño. Y para él eso fue una frase primordial para que encendiera en él su imaginación. El proceso que se lleva a cabo es más o menos, primero los chiquillos que están haciendo, que tienen el concepto creativo ya más claro, me cuentan a mí de qué se trata un poco la historia. A medida que se va clarificando, generalmente me pasan un texto donde está especificado ya, qué sé yo, no sé, por los hitos, las acciones que van a ir. Y en base a eso yo empiezo a pensar, a cranear. Hay un momento donde yo no toco ningún instrumento, sino que como que ando ahí pensando, me empiezo dando vueltas la información. Y llega un momento en que ya como que eso desemboca en una cosa más concreta musical, y eso lo grabo, se los propongo a ellos, lo escuchan, me dirán sí, por aquí, por allá, más cerca, más lejos, y así, y ahí vamos, qué sé yo, afinando eso hasta que llegamos a un punto en el que ellos están de acuerdo, están conformes con lo que se les está proponiendo musicalmente, y ahí en ese punto ya empezamos a trabajar la cosa ya como de sonido, como de los filtros, qué sé yo, ya como la parte más mezcla y eso. En general los sonidos que se van utilizando, hablemos de instrumentos, porque los instrumentos son los que van a generar los sonidos, en este caso, depende mucho del estilo que me pidan. Una música viene siendo como una mezcla, parte con un tango, que es un tango medio apiazolado, con harta influencia Piazzolla. Después viene como un corte, un fundido, y pasamos a un bolero típico así de tipo Lucho Barrio. Hay una cumbia también bien al estilo Sonora Palacios, pero instrumental, sin canto. Y la otra música que tiene que ver con un niño y su volantín, es una especie de una composición un poco más libre, si se quiere, en cuanto a estilo, pero tiene influencias de la cueca chilena, el ritmo de un chiste, toquetón chile, pero con algunos acordes e instrumentos que se escapan un poco de ese estilo propio. Bueno, el teatro de animación Lambe Lambe consiste en llevar a una caja pequeña un teatro en miniatura, donde los personajes, los actores son muñecos, u objetos, o figuras, sombras, lo que uno quiera. Entonces dentro de esta caja hay iluminación, hay escenario, hay escenografías, hay personajes, vestuarios. Nosotros nos inspiramos en el Lambe Lambe, que se inició en Brasil, pero en otros países también se llama pequeña caja o caja de sorpresas o mini teatros. Nosotros quisimos mantener el nombre Lambe Lambe inspirado en los fotógrafos de las plazas antiguos. El actor manipulador, en este caso nosotros, manipulamos iluminación, sonido, manipulamos los muñecos y todo lo que conlleva la escena. Son pequeñas obras que duran 3 a 5 minutos.
El perro Babarito es el que manipulo yo. Y esa historia consiste en un perro de barrio que sagradamente se hace caca todos los días y varias veces al día en el mismo lugar, en la puerta del almacén de Doña Berta. Almacén de barrio. Y en este barrio aparecen los personajes que nosotros tenemos en nuestra memoria colectiva. Los sonidos que nosotros reconocemos y que hasta viejitos nos vamos a acordar, que son el del que vende la escoba o el que vende el pescado, que no le entiendo nada, pero sé cuándo va pasando. ¡Escoba! Y eso los metí dentro de la cajita con los sonidos originales. Le hablé con los caballeros y hicimos personajes en miniatura parecidos a ellos que van a pasar como parte de la historia. Trabajo yo con la técnica de manipulación de varillas. El muñeco está aquí y la varilla yo manipulo de arriba. Y la luz negra es otra técnica que se vuelve todo oscuro y lo blanco resalta. Entonces la mano mía no se ve, entonces es como bien mágico ese momento. Estas tres historias están inspiradas en la gente de Valparaíso, las costumbres, las calles y los barrios. Son tres instantes de las personas que las metemos dentro de esta cajita y se la mostramos a una persona por vez. Entonces esto es lo que hace tan particular el teatro Lambe Lambe, que es un regalo. En el momento en que uno manipula, en que uno hace la obra para una persona, es como un regalo, es tan especial y personal que cada función es una maravilla, porque uno se paga con la cara de la persona que sale, con esa cara como de niño que vuelve a ser niño y vuelve a ser un espía y como un guardador de un secreto que él solo tiene. Eso es lo que me inspiró seguir trabajando con esta técnica que en Chile no se conoce todavía.